El Señor Jesús les bendiga a todos y cada uno de ustedes, los que están observando este video y a todos los que lo reproducirán en los transcurso de los días y de esta semana. Quiero darle primeramente las gracias al Señor que me permite compartir con ustedes un estudio de la palabra de Dios que de seguro va a ser de bendición para la vida de muchos. Sí, es para mí pues un placer poderlo hacer. Siempre queremos compartir con las personas que amamos cosas especiales y lo más especial que tengo en mi vida se llama Jesucristo y quiero compartir su palabra, esta palabra tan preciosa que de seguro va a ser de mucha bendición para la vida de ustedes. Quisiera pues empezar este estudio bíblico orando y poniendo sus vidas y poniendo mi vida en las manos de nuestro Señor. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta preciosa mañana te doy las gracias, Señor Jesucristo, por todas las cosas maravillosas que nos brindas, Padre, como esta oportunidad, Señor, de compartir una vez más con muchas personas que amo, que estimo y que me has permitido conocer, Señor, tu bendita y santa palabra, Señor Jesús. Gracias, Padre, sea usted, mi Dios bendito, tratando en la vida de cada uno de ellos y poniendo su palabra en mi boca. En el nombre de Jesús. Amén. Esta primera clase que vamos a estudiar se llama la Biblia. En realidad son dos partes, vamos a avanzar la parte número 1, la Biblia, este precioso y maravilloso libro que tengo en mis manos, también conocido a nivel internacional como las Sagradas Escrituras, ¿sí? La Biblia, este libro precioso y maravilloso, es ese manual que nos dejó Dios para que le podamos conocer, para que podamos entender sus propósitos para con la vida de cada uno de nosotros. Sencillamente es una carta de amor de Dios para la humanidad, porque a través de la Biblia llegamos a conocerle y también llegamos a entenderle, llegamos a conocer nuestro origen, llegamos a saber lo que el Señor quiere con la vida de cada uno de nosotros. Por eso la Biblia no es cualquier libro, mis amados y amadas que me están escuchando. La Biblia es inspiración de Dios. Por eso es tan importante, por eso es un libro que cuando usted lo comienza a leer, se va dando cuenta que es diferente a todos los demás. Porque cuando usted lee la palabra de Dios, el autor de esta palabra está presente allí, a diferencia de cualquier otro libro que usted y yo leamos, en que muchas veces el autor ya ha fallecido o ya no existe. Sí, pero este libro es diferente porque cuando usted lo lee, el autor de ese libro está presente. Él vive. Gloria al Señor Jesucristo, este eterno Dios que inspiró esta preciosa palabra para que lleguemos a conocerle, para que lleguemos a amarle y lleguemos a disfrutar de su amor. Está presente mientras usted y yo lo leemos, está presente en este momento que yo estoy hablando de él a través de su santa palabra. La Biblia, mis amados hermanos, es, como les dije, inspiración de Dios. A pesar de que Dios utilizó
más de 40 hombres para que plasmaran lo que está escrito en las escrituras. Sin embargo, mis amados, a pesar de que usó a hombres para poder escribir el contenido de ella, sin embargo, es el Espíritu de nuestro Dios quien los inspiró a escribir en diferentes tiempos, en diferentes regiones. Hombres tan distintos, sin embargo, unidos y enlazados por el mismo ser, por el mismo pensamiento. Por eso la Biblia es infalible, porque es un mismo ser que le inspiró desde el principio hasta el final de su contenido. Ese ser maravilloso que inspiró a estos más de 40 varones para escribirlas, no se equivocó absolutamente en ningún detalle. Vemos reyes, como fue el rey David. Vemos también en cierto momento personas que llegaron a ser políticos o personas importantes, digamos así, como Moisés, que en algún momento fuese el heredero al trono del imperio Egipto. Sí, también vemos personas tan sencillas como lo fue en algún momento Pedro, que fue un pescador que Dios llamó para su obra, o también personas tan instruidas como lo fuera en algún momento Saulo de Tarso, quien luego pasara a llamarse el apóstol Pablo. Diferentes personas, diferentes situaciones sociales, diferentes momentos del tiempo, pero cómo es que lograron, aleluya, tener una misma mentalidad, sencillamente porque el que tomó sus vidas, el que tomó sus mentes y sus pensamientos para inspirarlos a escribir, es ese ser maravilloso y eterno, ese Dios todopoderoso. Por eso la Biblia es inspiración de Dios. Y Dios usó hombres para que escribiesen el contenido de ella. Gloria al Señor. Muchos también preguntan, bueno, hermana, ¿por qué se llama Biblia? Bueno, el término Biblia viene de una palabra griega, la palabra biblios, que significa conjunto de libros pequeños. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, nos damos cuenta que está formada por un grupo de libros, así como Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, todos los nombres que conforman los diferentes libros de la Biblia. Sí, la Biblia es un conjunto de libros agrupados que forman uno completo. Sí, la Biblia está formada por 66 libros. Por eso la palabra biblios viene de un término que significa conjunto de libros o grupo de libros pequeños. De allí que tenemos la palabra Biblia. Sí, en femenino la palabra Biblia. Estos son aportaciones como para que usted tenga algo de ilustración en cuanto a este libro maravilloso llamado la Biblia. Pero quiero, mis amados, también leerle una porción muy importante que nos describe más exactamente para qué sirve la palabra de Dios. Este verso magnífico que les voy a leer está en Segunda de Timoteo, en el capítulo 3. Es el versículo número 16. Este texto de la palabra describe lo maravilloso
o lo útil que es este precioso libro inspirado por nuestro Dios. Dice la siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así dice segunda de Timoteo en el capítulo 3, el versículo 16. Nos menciona y nos recalca los que le acabé a ustedes de explicar, que toda esta bendita palabra es inspirada por Dios. Aleluya. Pero ahí menciona 4 cosas que pueden definir de manera más correcta lo que es y para qué sirve la palabra de Dios. Dice que es útil para enseñar a través de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos enseña? Nos enseña a ese ser magnífico, a ese ser maravilloso, a ese Dios todopoderoso, creador de su vida y creador de la mía. Nos muestra, porque enseñar también es mostrar, nos muestra su carácter, nos muestra su amor para con nosotros, nos muestra su propósito divino para con cada uno de nosotros, nos enseña cómo conducirnos, cómo ser personas correctas y agradables delante del Señor. Eso enseña y eso muestra esta bendita palabra. Es útil para enseñar, de tal manera que también cuando aprendemos de ella, podemos enseñarles también a otros lo que hemos aprendido de nuestro Dios a través de su preciosa palabra. Es útil para enseñar. Otro término que está en este versículo dice útil para redarguir. Bueno, la palabra redarguir no es una palabra que la escuchemos todos los días en nuestro léxico común, pero la palabra redarguir significa cuando alguien toma un argumento de una persona y lo coloca en contra de esa misma persona para sacarle de un error o hacerle ver ese error en lo que la persona está. Muchas veces el ser humano se mantiene en una postura totalmente equivocada a la palabra de Dios o a lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Muchas veces por desconocer las cosas de Dios, por desconocer su palabra, nos mantenemos en argumentos que destruyen nuestra vida, que nos conducen hacia la destrucción y a la perdición de nuestra alma. Pero cuando nosotros empezamos a leer esta palabra o cuando nos las empiezan a enseñar, esta palabra tiene el poder de tomar ese argumento equivocado nuestro, hacérnoslo ver que estamos en un error para tirarlo a tierra y no seguir estando allí. Un pequeño ejemplo de lo que es redarguir. Muchas personas por desconocimiento o porque en algún momento fueron afectadas tal vez por alguna corriente filosófica o doctrinal, ellos viven creyendo que Dios no existe porque no se lo ve o que Dios no es real, porque tal vez en algún momento de su vida no se hizo, como quien dice, realidad el poder tener una ayuda directa de Él. Entonces dicen, yo no creo en Dios, Dios no existe, yo soy ateo, yo soy atea porque en realidad Dios no existe. Y se mantienen en ese argumento que pasa a ser la creencia de ellos o la fe de ellos. Pero cuando van hacia la palabra de Dios, por ejemplo en el Salmo 14, donde dice la palabra de Dios,
dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces la Biblia dice, eso no es una creencia, ni mucho menos un pensamiento filosófico o una doctrina. Sencillamente la Biblia le muestra que el argumento en que esa persona ha sostenido su existencia es una necedad. No es algo que te construye, sino algo que te destruye, porque aunque tú digas y mantengas esa postura, Dios no existe, Dios no es real, abres la Biblia y la Biblia te dice, eres un necio al negar la existencia de Dios. Así lo dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces vemos que no es una postura filosófica o no es una simple doctrina o enseñanza, el argumento en que esa persona se ha sostenido, sino que la palabra de Dios le llama necedad. Es una necedad negarle. Es como cuando tú quieres mirar hacia el sol y pones uno de tus dedos y dices, bueno, como ya no veo al sol, el sol no existe porque lo tapé con mi dedo. Pero si tú retiras tu dedo te das cuenta que el sol sigue existiendo, que solamente tú lo tapaste tu mirada, tapaste tu visión poniendo el dedo allí, pero cuando tú lo retiras, el sol sigue estando allí. Asimismo es la palabra de Dios, que aunque el hombre se sostiene en argumentos que lo van a destruir espiritualmente al mismo, sin embargo la palabra de Dios saca esos argumentos y te hace ver, hey, Dios sigue estando allí y te sigue amando y quiere ayudarte. Y no es el propósito que tú lo niegues porque tal vez alguien te enseñó mal o tal vez algo malo te pasó y pensaste que Dios no existía porque en algún momento no obtuviste esa ayuda. Dios existe, Dios es real, Dios está aquí y Dios quiere amarte y guiarte por el buen camino a través de su santa y preciosa palabra. Entonces eso es redarguir, tomar un argumento contrario en que se sostiene una persona y a través de la Biblia echarlo a tierra, mostrarle ese error en que esa persona está. Pero también el versículo que leímos dice que es útil para corregir. No solamente que la Biblia nos redarguye o nos muestra el error en que hemos estado nosotros, sino que también nos corrige, nos saca del error. Porque el Señor Jesucristo no solamente nos hace ver a través de su palabra el error en el que estamos, sino que también nos da la salida, nos da la solución, nos da la corrección. Volviendo al mismo ejemplo que usamos para redarguir cuando una persona niega la existencia de Dios, ese ejemplo fue el que tomamos. Vemos cómo Dios nos corrige a través de su preciosa palabra. Y lo podemos ver en el libro de Romanos, en el capítulo 1, cuando nos dice la Escritura que Dios se manifiesta a través de todo lo creado, es decir, todo lo que Dios creó, cada planta, cada animalito, cada paisaje, cada cosa que existe, cada elemento de la naturaleza, deja ver el gran poder y la sabiduría de Dios, porque cuando nosotros observamos esta preciosa naturaleza que nos rodea en este planeta, cuando contemplamos cada pequeña cosa, nos podemos dar cuenta que de seguro hay alguien tan sabio y tan todopoderoso que creó cada una de esas cosas sin equivocarse, cosas que pueden cohabitar y coexistir en el mismo medio ambiente y que cada una de la otra se ayuda para lograr la existencia en esta naturaleza. Si nosotros contemplamos nuestro propio cuerpo, nos damos cuenta de cada detalle, aún esas pestañitas que están puestas en nuestros párpados,
tienen una función tan especial de proteger nuestros ojos contra el polvo, contra objetos que quieran penetrar, contra insectos que en algún momento vengan a merodear a nuestras vistas. Cada detallito tiene su función de seguro. Entonces hay un ser tan sabio, tan perfecto, que no comete ni un solo error y que puso cada cosa en su lugar y que las hizo en su inmensa sabiduría, y ese no es otro más que nuestro Dios. Entonces la Biblia, así como nos muestra el error redarguyéndonos, también nos corrige mostrándonos la solución y la salida de nuestros errores. También hay otra palabra más que leímos en este versículo de segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice, es útil para instruir en justicia. Aleluya. Cuando hablamos de instrucción, hablamos de una enseñanza sistemática, es decir, de un conjunto de conocimientos que se han venido acumulando para formar a alguien. Por ejemplo, cuando usted se matricula en la universidad, cada enseñanza que va recibiendo, usted la va acumulando en su vida y su conocimiento va aumentando hasta que al final, cuando obtiene su título, usted ha sido instruido, usted ha sido formado por cada enseñanza que recibió. Asimismo, todo lo que el Señor nos va enseñando y nos va mostrando a través de su palabra cada día, lo que nosotros leemos, lo que Él nos muestra, o cuando vamos a su santa casa y allá escuchamos su palabra preciosa. Cada enseñanza que vamos recibiendo nos va instruyendo, va formando ese conjunto de conocimiento para que nuestra vida proyecte la justicia de un Dios maravilloso que nos ha transformado, que nos ha formado, que nos ha moldeado, que nos ha corregido, que nos ha pulido como seres humanos a través de su santa y preciosa palabra. Gloria al Señor Jesús. De esta manera nuestra vida es distinta cuando uno se ha dejado instruir cada día, enseñar cada día por la palabra de Dios. Usted contempla que al final de cierto tiempo su vida ya no es la misma, su pensamiento ya no es el mismo, su manera de actuar, su manera de proceder, su manera de hablar va siendo transformada, va siendo cambiada, va siendo cada día igualada a la mente de este Dios maravilloso que a través de su palabra nos va formando como un ser perfecto para su gloria. Nos va formando a su imagen y semejanza a través de su santa y poderosa palabra. Entonces nuestra vida termina siendo instruida en la justicia de Dios. Nuestro carácter va siendo transformado a través de su palabra. Nuestra manera de vivir va siendo afectada a través de su palabra. Por eso somos instruidos por esta bendita palabra. Aleluya. El siguiente verso de esta misma porción de segunda de Timoteo del capítulo 3, así como el versículo 16 nos dice, para lo cual es útil esta palabra, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En el versículo 17 nos dice el propósito,
la finalidad. Por ejemplo, si usted se inscribió en la carrera de medicina, el propósito es que usted llegue a ser un excelente médico en cualquiera de las áreas que usted decida especializarse. Asimismo, esta palabra poderosa tiene un propósito en la vida del hombre y lo dice en el versículo 17. Dice, a fin o con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire que es algo tan maravilloso, aleluya, que no hay un libro en la faz de la tierra que tome al hombre para perfeccionarlo, para que su vida sea útil en toda buena obra. No lo hay, solamente esta preciosa palabra es la que perfecciona la vida del ser humano que se deja enseñar por ella, que se deja corregir por ella, que se deja instruir por ella, que se deja redarguir por ella. Bendito sea el Señor. ¿Para qué? Para que sea útil para toda buena obra, poder tener un buen hogar dentro de lo que Dios ha establecido. Buena obra, ser un joven que a pesar de entre todo lo que se está viviendo en este mundo y cómo el mundo quiere aplastar y destruir la juventud, sea un joven perfecto con el conocimiento de la palabra de Dios en su vida, sí, y que a través de esa palabra lo guíe para vivir y pueda guiar a otro. Buena obra, a pesar de que seas un adolescente, con el conocimiento de este Dios maravilloso en tu vida a través de su santa palabra, no tienes por qué vivir errando, no tienes por qué vivir en rebelión como muchos dicen la edad del burro, no, porque cuando hay un adolescente que se deja instruir por esta bendita y preciosa palabra, aún ese adolescente llega a ser un buen ejemplo de vida para otro adolescente. Buena obra, que tú allá en el lugar donde tú trabajas, tu carácter, tu conducta y todo lo bueno y precioso que el hombre llega a adquirir de conocimiento de Dios a través de esta palabra, también puedan decir, no, esa persona es distinta. Yo le propuse solamente para probarlo, que hiciera algo malo, que hiciera algo turbio, que iba a ganar mucho dinero sin que lo dijera o sin que le hiciera saber a otros, que lo hiciera por la izquierda, pero sin embargo esa persona se mantuvo en el conocimiento de su Dios, se mantuvo en el temor a Dios y me habló de que él no hacía esas cosas porque él conoce a un Dios vivo y todopoderoso a través de esta bendita palabra. Entonces es útil para toda buena obra, para criar a nuestros hijos, para ayudar a nuestros nietos, para compartir con nuestros familiares y que nuestros familiares la compartan también en sus entornos, con sus amigos, porque todo ser humano necesita de esta preciosa y bendita palabra de Dios. Y este ha sido el primer, la primera lección que he podido abarcar en este video. Hemos hablado de esta preciosa y maravillosa obra de Dios, la Biblia, su inspiración, su tesoro, para que su vida y la mía sea guiada, sea perfeccionada y sea conducida en el temor y conocimiento de este ser magnífico, de este Dios eterno llamado Jesucristo. Que el Señor Jesús les bendiga. Dejo también unos saludos muy especiales a todos mis parientes, también a todos mis amigos que han recibido este video. Compártanlo. El día de
mañana posiblemente o en los próximos días estaremos recibiendo la segunda parte de esta enseñanza de la Biblia y de seguro podremos conocer muchas cosas maravillosas. Quisiera antes de cerrar esta primera enseñanza compartirles una porción de Salmos 119. El Salmo 119 es un salmo que nos habla de lo maravilloso que hace la palabra de Dios en la vida del hombre. Es el salmo más largo, el capítulo más largo de la Biblia. Es el Salmo 119 y nos habla de la excelencia de la palabra de Dios. Quiero leerles una porción que está en Salmo 119, desde el versículo 9 hasta el verso 16. Dice lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Más que de toda riqueza, en tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. En esos preciosos versos podemos ver cuando hay un consejo, dice con qué limpiará el joven su camino, es decir, con qué logrará vivir una vida recta, con qué logrará vivir una vida agradable delante de Dios, con obedecer esta preciosa palabra. En esos cortos versos que les leí, esta palabra es llamada mandamientos de Dios, estatutos de Dios, juicios de Dios, testimonios de Dios. Es que cuando uno obedece esta perfecta ley de la palabra de Dios, cuando uno vive de acuerdo a lo que Dios nos ha establecido, entonces nuestra vida es enderezada por el poder de Dios, es guardada por el poder de Dios, es limpiada por el poder de Dios. Por eso les digo, mis amados, gracias al Señor que nos dejó su bendita palabra para que nuestra vida la tenga como un manual y aprendamos a vivir de acuerdo a su santa voluntad. Si has tenido tú una experiencia leyendo la Biblia, también nos las puedes comentar a través del WhatsApp, ¿sí? Y les invito a los que no leen la palabra de Dios, la pueden comenzar a leer. Pueden ustedes hacerlo desde el libro de Mateo, donde nos comenta pues la vida de nuestro Dios maravilloso aquí en la tierra, de nuestro Señor Jesucristo. Y son preciosos libros que contienen tanta sabiduría y tanto entendimiento de parte de nuestro Dios. Me despido de ustedes. Sí, cualquier comentario o pregunta lo pueden llegar a hacer también por el WhatsApp. Que el Señor Jesús les bendiga. Hasta la próxima entrega, la Biblia segunda parte. Bendiciones del Señor.